Bien, estamos entonces en lo que es la NIC 1, que hace la presentación de estados financieros y que habíamos aclarado que esta es una norma que está basada en el propósito general. O sea, eso quiere decir que en la presentación de estos estados financieros, estos estados financieros son cuatro. El balance general, o también conocido bajo la norma NIC 1 como estado de situación, el estado de resultados, que bajo la NIC 1 además tiene incorporado lo que es el estado de resultados internacional, como tres, el estado de evolución del patrimonio neto, también, como lo menciona, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, más sus notas a los estados financieros. También habíamos hablado en un momento de cómo se estructuran las notas a los estados financieros y habíamos tomado un caso de una empresa cualquiera. En este caso voy a tomar alguna, como por ejemplo, este es de Conchitoro, una empresa de vinos, con un vino famoso que es el vino Casillero del Diablo. Bueno, ahí tenemos un estado de situación financiero o balance general que viene con la clásica clasificación de activo corriente y no corriente. Aquí un poco ustedes deben entender que en Latinoamérica y en América normalmente se empieza de la generación y presentación del estado financiero, en este caso el estado de situación, de lo más líquido a lo menos líquido. Sin embargo, en países como en Europa, la presentación es costumbre de presentar un tanto al revés, quiero decir, de lo menos líquido, primero se presentan los activos no corrientes y para bajar a los corrientes. Esa es una cuestión de costumbre simplemente en el tiempo de los diferentes países, ¿no? Bueno, y en algunos otros, como vamos a ver después, también se presentan los estados financieros en cascada. Eso quiere decir sin clasificar en corrientes y no corrientes. Las empresas en Bolivia que hacen eso, por ejemplo, establecidos por la ASFI, son los bancos. En los bancos ustedes no van a encontrar condiciones de corrientes y no corrientes, sino simplemente una cascada y una relación en la presentación de estados financieros. Um, ¿Qué les decía? Lo mismo va a ocurrir con el estado de resultados, que en este caso es llamado estado de resultados integrales porque incluye los ORI, de acuerdo con la norma internacional 1. También están incluidos hoy en día los ORI, ¿no? Que son los otros resultados integrales. En la primera presentación, como base, lo que se hace es presentar el estado de resultados, que después también vamos a ver que este estado de resultados se presenta por dos condiciones. Uno primero por su naturaleza y otro por su función. El de naturaleza es en cascada y por función es basado en la demostración de cómo es que se compone el costo de ventas. Por ejemplo, si estamos mostrando el costo de ventas, como en este caso de Conchitoro, pues estamos viendo de que este costo de ventas que está aquí, este costo de ventas nos demuestra en su composición
que es un estado de resultados por función. Cuando no es por función, no se expone el costo de ventas, sino simplemente por su naturaleza de generación, ¿no? Y después se muestra la atribución de los resultados integrales, quiero decir, de los ORI, por separado de aquellas partidas que enseguida vamos a ver, no tienen una generación directa en lo que es la generación de efectivo, simplemente es una identificación de resultados en el tiempo, como es el revalúo técnico o como son las diferencias de cambio en un determinado momento. El estado de cambios en el patrimonio neto o estado de evolución del patrimonio neto con sus composiciones en forma matricial. Y el estado de flujos de efectivo que puede ser presentado de dos maneras. Uno, de manera directa y de manera indirecta. La diferencia, este caso es de manera indirecta porque trata de demostrar, partiendo de los resultados, trata de demostrar a partir de los resultados el estado de flujos de efectivo por actividades de operación. Bien. Y el otro que es el método directo que simplemente expone de manera bruta, esa palabra la tienen que entender, todos los, eh, o las fuentes y usos de efectivo por su naturaleza de generación. ¿Ok? Ahora, también habíamos visto en la anterior clase la estructuración de notas a los estados financieros y habíamos dividido que estos tiene 4 partes. Una primera parte que hace a la información corporativa. La segunda parte tiene que ver con el resumen de principios y contables, prácticas y políticas contables. Y luego viene la composición, la tercera parte que hace a la composición de, a partir de aquí, de cada uno de los saldos de cuenta y transacciones. Y la cuarta parte que empieza aquí, la cuarta parte que tiene que ver con otros asuntos. Entonces, las notas a los estados financieros se dividen en 4. Primero, la primera parte que hace los antecedentes de la empresa o la información de la empresa, la información corporativa de la empresa. La segunda parte de las notas a los estados financieros tiene que ver con el resumen de políticas y prácticas contables. Aquí es importante considerar que esas políticas y prácticas contables tienen que ver con los sistemas de contabilidad, las bases de evaluación, los métodos de distribución de costos o valoración, el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. A eso se refiere el 2.
que son perdurables en el tiempo. No es que se expone y se dice la empresa en este año hizo tal cosa. No, se dice la empresa hace esto constantemente. Por decir, la empresa aplica el método de depreciación de línea recta y así nomás se pone. No se dice al 31 de diciembre del año 2015 la empresa aplicó el método de línea recta. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque la política contable es perdurable en el tiempo, no es que sea a una fecha específica. Y luego, como decía también, que enseguida vamos a ver en este caso, las composiciones de cada una de los saldos de cuenta y transacciones, y luego los otros asuntos como contingencias, asuntos de medio ambiente, hechos posteriores o cualquier otro asunto que sea importante y enunciar y que sea parte componente de los estados financieros para entender mejor estos. En este caso, la empresa tiene, fíjense, en este caso de Conchitoro, veamos las cuatro partes. Ahí está la información corporativa, es la primera parte, y que hace relación a todos los antecedentes de la empresa. ¿Qué es la asociación? ¿Cuál es su objeto principal? Este, y pueden tener muchos otros párrafos adicionales. La segunda parte es las políticas y prácticas contables y empezamos a decir cuáles son las bases de preparación de los estados financieros. En este caso dice, la preparación de estos estados financieros es de acuerdo con NIF. Se establece cómo es que se definen las estimaciones contables, cómo se definen las valuaciones, como les decía, el reconocimiento, las estimaciones, que deben estar por aquí, creo que ya lo hemos mencionado, ahí están las estimaciones. ¿Cuál es la moneda funcional que utilizan? Si es la moneda local o si es que de acuerdo a los usos y a la influencia de la moneda con la cual funciona la empresa es una moneda extranjera o es una moneda nacional. Y si en el caso de que están obligados, como en Bolivia, a presentar los estados financieros de acuerdo con el Código de Comercio en bolivianos, entonces a eso se llama moneda de presentación. Aquí están los pronunciamientos técnicos. Bueno, dicen, estos fueron de este año los nuevos pronunciamientos incorporados. Y vamos definiendo aquellos rubros que hacen, por ejemplo, su base de consolidación, es una política, la conversión de moneda extranjera, cómo es que se considera efectivo y equivalente de efectivo, cómo se realizan la política de compensación de saldos, empieza a describir cuáles son los activos financieros que tiene la empresa, en qué categorías, algunos que son a valores de mercado, otros a valores que se mantienen a su vencimiento. ¿Qué pasa con los pagos anticipados? ¿Cuál es la política de manejo de pagos anticipados? ¿Cuál es la política de evaluación, de reconocimiento, de
la propiedad, planta y equipo, donde va a decirse, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, cómo se miden, qué hacen con sus costos de mantenimiento, cómo se deprecian, cómo se define la vida útil, cómo se estima la vida útil. Va a seguir con arrendamientos, va a describir qué pasa con el deterioro de activos, cómo se reconocen las provisiones, qué pasa con las subvenciones que a veces reciben del Estado, cómo se reconocen los ingresos y gastos y qué pasa con los gastos de administración, cómo se los trata, cómo se computa y reconoce el impuesto a las ganancias, en algunos casos cómo se hacen reclasificaciones. ¿Qué pasa con los riesgos financieros? Se describen los riesgos de liquidez, los riesgos del tipo de cambio, los riesgos comerciales, los riesgos de mercado, cómo se aplican todas esas prácticas y políticas contables en el tiempo, o sea, deben ser uniformes. Y ahora sí, ahí termina esa segunda fase que les decía, que son las políticas y prácticas contables. Ahí terminó. Lo primero fueron los antecedentes, lo segundo, las políticas y prácticas contables y principios aplicables. Hasta aquí termina eso. Luego entramos a ver, se debe exponer las composiciones. El efectivo se compone de esta manera, los otros activos esta es la composición con importes, los activos no financieros se componen de esta manera y así, las cuentas por cobrar así, esta es la composición y uno por uno. La propiedad, planta y equipo se compone así, este es su valor bruto, su depreciación acumulada, comparado un año con otro. Y cada una de las cuentas que son significativas tienen su propia composición. Y en la última parte, una vez que se describen esas principales composiciones, igual del patrimonio, igual de los ingresos, costos, etcétera, ya van a venir la cuarta parte que son otros asuntos a partir de aquí, que empiezan con asuntos de contingencia, medio ambiente, hechos posteriores y cuando se aprueban los estados financieros. Y eso es todo. De manera similar es como se establecen en las diferentes empresas. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta. Hice una pregunta. Sí, Cuando la empresa va a hacer un cambio de método, ¿en qué parte va a ir reflejado adelante. de las notas? En este caso está, miren, dicen en el año, eso es en políticas contables. En el año hubieron cambios, aquí están, estos son los cambios en el año. En este caso lo han puesto como nuevos pronunciamientos de contabilidad, la 2.4. Ahí están todos los cambios que han hecho en el año. Y puede ser que esos cambios contables en algún caso surtan un efecto tan fuerte que haya necesidad inclusive de cuantificarlos. Más preguntas. Bien, continuemos entonces con lo que teníamos nosotros por ahí. Las diapositivas, este era un ejemplo que estábamos tomando. Y retomemos nuestras diapositivas. Entonces habíamos considerado
un poco la historia de cuándo viene. Esta es una norma antigua y que no ha cambiado mucho en el tiempo y que hace la presentación de estados financieros, que establece las directrices generales, la estructura de los estados financieros, como hace un ratito ya lo hemos visto, y cómo es que debe publicarse. En este caso, hace referencia a que una cosa es la fecha de corte de presentación, otra es la fecha en la que un estado financiero se termina por la contabilidad, que puede ser por decir, la contabilidad lo entrega a fines de enero. Otra es la fecha de aprobación de esos estados financieros. Otra es la fecha de puesta a la asamblea. Entonces hay que tener mucho cuidado con las fechas, porque cuando estamos hablando de la fecha de publicación, es cuando alguien establece y dice, estos estados financieros deben ser presentados a alguien y los hace públicos. Eso tiene una fecha específica y cuidado con esas condiciones porque eso trae la responsabilidad en la emisión de estados financieros. Por eso es que en algún momento, lo habían visto en la empresa Conchitoro, eh, a ver si lo tenemos nuevamente. No, no está aquí, pero aquí lo teníamos y en algún determinado momento lo que va a hacer es, va a decir, esta es la fecha de presentación o aprobación. Esa fecha de aprobación es clave, por eso se pone en notas a los estados financieros en muchas de las empresas, porque a partir de ese momento los estados financieros son públicos. Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver su enunciado. A ver, buscaremos con la edición. Ahí está. En la 20 dice aprobación de los presentes estados financieros. Fíjense, esta empresa está cortando al 31 de diciembre y recién fueron aprobados sus estados financieros el 6 de mayo. ¿Ok? ¿Y quién aprobó? Aprobó el gobierno corporativo. Eso quiere decir, aprobó la asamblea de accionistas o socios. Autorizó recién la fecha de aprobación de estados financieros, es aquella fecha en que se autoriza la publicación de los estados financieros. Antes, nadie puede hacer uso de esos estados financieros mientras no sea aprobado. Mucho cuidado. Una cosa es la fecha de elaboración de estados financieros, otra fecha es la fecha de corte, otra es la fecha de aprobación y publicación de los estados financieros. De eso está hablando esta parte de aquí, cuando decíamos, cuidado
hay que cumplir ciertos requisitos para publicar los estados financieros. Eso está en la norma. Esto ya lo habíamos visto. Los estados financieros hay que distinguirlos del propósito general respecto al propósito específico. Y también hay situaciones de impracticabilidad. Ahí está también las definiciones de qué es una NIF, que en todo caso no solamente es las normas, las NIC antiguas, sino las NIF nuevas, más sus interpretaciones que hacen a las NIC. Está el concepto de materialidad, que en este caso se establece como un error o una omisión que hace cambiar el criterio de usuario razonable. Y les había explicado que cuidado con la materialidad tiene que ver con entre la naturaleza y la magnitud del importe, y que en este caso esta materialidad se ve considerando cuáles son las partidas más significativas, quiero decir, los saldos de cuenta y transacciones más significativas, que aquí están marcados con amarillo, y las no significativas que están marcadas con verde, lo cual define que el intermedio es la materialidad. Y en el intermedio, entonces en este ejemplo nos encontramos que el intermedio está entre 1.264 y 4.139. Está definida la materialidad de esta empresa. Ya lo hemos visto eso. Y también hemos visto las notas, que también acabo de escribir por segunda vez, la forma en que se desagrega y se ponen las notas, y donde esas notas tienen que tener las 4 partes: los antecedentes, las políticas contables, la composición de la composición de saldo y otros asuntos que acabamos de ver. Ya les había pedido que hagan un poco más de énfasis en lo que son los ORI, que en todo caso son ingresos o gastos que no son reconocidos en el estado de resultados y que van a componer el patrimonio. ¿Cuáles son esos? Los cambios en el superávit de revaluación, ¿ok? Eso quiere decir, si ustedes quieren verlo así, lo voy a poner el revalúo técnico, así se conoce en Bolivia, el revalúo técnico. ¿De acuerdo? Que está en la NIC 16, que está en el marco de conceptos también. Que normalmente el revalúo técnico, por definición, es un ingreso. También les había explicado en la anterior clase. El revalúo técnico, por definición, es un ingreso porque es un incremento en los activos, ¿no?, que cambia el patrimonio, pero ese cambio en el patrimonio no es atribuible al aporte de socios o accionistas. Por lo tanto, es un ingreso por definición. Sin embargo, no va al estado de resultados, no va como ingreso, sino se queda en el patrimonio. ¿Por qué? Porque estos todavía no han generado el flujo de efectivo necesarios. Ejemplo, todo lo que hace a pérdidas o ganancias actuariales en los planes de beneficios de empleados. En Bolivia esto no se aplica, ¿ok? No se aplica normalmente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto que significa el ORI. El ORI es una ganancia o pérdida, pero que no es reconocido en el estado de resultados, porque no se ha efectivizado todavía. Entonces, esos ORI, ¿no? Definiciones de esos ORI
¿ok? Decíamos, son ganancias y pérdidas provenientes de los efectos de cambios en moneda extranjera también, o sea, habíamos dicho primero, son, ejemplo, revaluos técnicos, son pérdidas o ganancias actuariales, son ganancias o pérdidas de diferencias de cambio en moneda extranjera. Son ganancias y pérdidas que no se muestran en el estado de resultados y que corresponden a remediaciones de activos financieros disponibles para la venta. Ejemplo, activos y pasivos financieros, ¿no? Son aquellas porciones de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura y que no se han efectivizado todavía. Entonces, esos que no se han efectivizado terminan siendo aquellos que resultan ser ORIs y no se los lleva al estado de resultados, sino quedan en el patrimonio como diferencias de cambio, como revalúos técnicos o resultados por cobertura o resultados por planes de beneficios de empleados. ¿Ok? Bien, entonces, de hecho, cuando hablamos del resultado, cuando estamos hablando de resultados, estamos hablando del total de ingresos menos gastos, ¿no? Solamente que no hay que considerar, sin considerar el resultado integral. ¿Por qué? Porque esos responden a una característica especial, ¿no? Después están, por definiciones, que son ajustes de clasificación, que son traslados, ¿de acuerdo? Entre resultados integrados y resultados del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Mejor se los pongo en ejercicio para que no quede en teoría. ¿Ok? Ejemplo, ¿no? El revalúo técnico. Por definición, les he dicho que el revalúo técnico es un ingreso, pero que no se lleva al estado de resultados porque no es un ingreso efectivizado. Por lo tanto, queda en el patrimonio. ¿De acuerdo? Cuidado, el revalúo técnico o superávit de revaluación, como le llama la NIC 16, es un ORI, es un otro resultado integral, es un resultado, por definición es un resultado que no se lleva al estado de resultados porque no se ha efectivizado. Entonces, aquí es, ¿y cómo es que se hace el traslado? Dice, ¿y qué pasa con su traslado? ¿Ok? Es lo que está definiendo aquí. ¿Y qué pasa con su traslado? Dice. A ver, veamos. Voy a simular aquí en una tabla, al principio, un asiento contable. Y voy a insertar y decir el asiento inicial de revalúo es el siguiente, ¿no? Estas son las cuentas. Este es el debe. Y estamos hablando del haber. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el asiento inicial? Un poquito más. Voy a configurar esto. Ahora sí. El asiento inicial es registrar en la propiedad planta y equipo
activo fijo con abono a un ORI. O sea, eso quiere decir que sabiendo que es un ingreso, no lo llevo al ingreso. Ese es un ORI, ¿no? Sabiendo que es un ingreso, no lo llevo al ingreso. Entonces, queda en el patrimonio y va a quedar como, lo voy a poner en los nombres que utiliza la norma, superávit por revalúo técnico. ¿Ok? Así va a ser la apropiación contable. Digamos que es 100,000. Bien. Entonces dice, este revalúo técnico es un ingreso, pero como no está efectivizado, es un ingreso que se transforma en ORI, en otro resultado integral. Entonces, el asiento inicial de revalúo del año 1900, el año 2000, por decir 18, fue ese. ¿De acuerdo? Ahora ocurre lo siguiente. Digamos a que en la gestión 2019, si los activos fijos devaluados sufrieron una depreciación del 10%. Le voy a poner un ejemplo así. En el año 19. Entonces, ¿qué pasó? La empresa hizo lo siguiente, ¿no? Toma y hace el siguiente asiento contable. Lleva a depreciación lo voy a poner más expresivamente a gastos de depreciación y con abono a depreciación acumulada el 10% de 100,000. ¿Okay? El 10% de los 100,000. Eso quiere decir que es 10,000. Ahora, ¿dónde está